Bienvenidos y bienvenidas a Testimonios que Inspiran. ¿Qué creen? Hoy tenemos la parte 2 del testimonio de nuestra amada Bere. Y hoy Bere ya no viene sola, sino viene a testificar junto a su esposo Andrés. He aquí, el día de hoy nos vienen a compartir las maravillosas noticias de cómo el Señor hace todo nuevo. Ya no hay necesidad de recordar las cosas del pasado, porque he aquí, el Señor ha hecho algo nuevo. Y hoy seremos testigos de lo que el Señor ha hecho en este matrimonio, en esta restauración matrimonial de la cual hoy le damos toda la honra y gloria al Señor. Mi amada Bere, bienvenida de regreso. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. Gracias. Eres un varón valiente y esforzado. Y de verdad hoy estamos a la expectativa de lo que el Señor va a hablar a través de sus vidas. Así que ahí les damos este espacio y escuchamos hoy lo que el Señor nos quiere hablar a través de su matrimonio. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas noches o a la hora que nos estén viendo. Les pongo un poco en contexto de mi testimonio, primeramente personal. Llegué yo a esta crisis por vacíos que desde pequeña había en mi corazón, buscando llenar esos vacíos. Recorría un pozo roto. Pozos rotos son aquellos a los que vas y tratas de satisfacer aquella necesidad, pero solo te dan una felicidad momentánea. Y pues me casé muy joven por quedar embarazada, y era una muchacha contenciosa, una niña sin experiencia, que todos los vacíos que había en mi corazón los arrastré al matrimonio, queriendo que mi esposo llenara todo ello que solo Dios podía llenar. Y esto llevó a que mi esposo se fuera de casa. A partir de Dios, siempre quita ese ídolo. Se va a encargar de quitar aquel ídolo para que volteemos nuestra mirada al único Dios. Y bueno, les invito a que vean el testimonio para no entrar más en detalle, porque aún es largo este testimonio, porque ahora, gracias a Dios, mi esposo ha conocido a ese Dios, el que yo un día conocí. Y bueno, era para ponerlos en contexto. Les invito a que lo vean. Y bueno, viendo mi testimonio, pareciera muy fácil. Pareciera que fue un cuento, pero no fue así. Hubo días que me sentí muy, pues sí, que quise tirar la toalla, que quise rendirme. Y ahora mi cara refleja ese gozo, refleja esa gratitud, pero por esa victoria que me entregó mi padre. Pero si me hubieran visto en aquellos tiempos, pues no, esta cara no estaba así llena de gozo. Y ahora por su obra en mi vida, pero en todo ese proceso hubo dudas, hubo una montaña rusa de emociones en las que a veces estaba triste, en las que a veces pensaba que en verdad ya no había solución, pero yo les invito a que permanezcan, que perseveren, y sobre todo que no vivan este proceso solas, que busquen a esa compañera de oración, que busquen a alguien que conozca a ese Dios poderoso, porque si ustedes van y se lo cuentan a otra persona que tampoco ha visto la mano de Dios, entonces va a venir ese desánimo o ese mal consejo. Pero yo les invito a que no estén solas en este proceso, y sobre todo ay, perdón. No te preocupes, ahí mi amada. Yo estoy tan agradecida que estén aquí porque hoy esperamos que regresara Andrés de su trabajo para estar aquí. Aquí son las 8:42 en Guatemala. ¿Qué hora es allá con ustedes? Sí, igual estamos al mismo horario. Sí, estamos en la misma hora.
De verdad, muchísimas gracias por ser esforzados y valientes. Y ahí vemos, hay personas conectándose, hay 20 personas ahí que a pesar de la hora ahí están atentos para ver lo que el Señor nos va a Sí, dar. gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues hubo una montaña rusa de emociones en las que había angustias, tristeza, dolor, pero el secreto está en la permanencia, en la perseverancia y en la fe. No puedes vivir tu proceso sola, necesitas a alguien que esté en oración contigo, alguien que te dé esa palabra, que te dé ese ánimo. Y pues, gracias a Dios puso personas en mi vida, como lo fue mi pastora en la iglesia donde asisto, y ella me decía que mi lucha, que mi victoria ya estaba ganada. Entonces es necesario que nos acerquemos a aquellas personas que han conocido el poder de Dios. Y otra clave es el arrepentimiento, porque pueden decir cómo de un momento a otro, de ver todo perdido, Dios obra a través del arrepentimiento cuando reconoces que primeramente, cuando le preguntas a Dios, ¿qué quieres cambiar en mí primeramente? Cuando dejas de ver lo que hizo mi esposo, entonces es cuando Dios viene, dice la Biblia que Dios resiste al orgulloso, pero al humilde lo escucha. Entonces, cuando empiezas a dejar ese orgullo, Dios es cuando viene y te abre tu entendimiento y empieza a hacer un cambio. Entonces, bueno, esta era una parte que quería decirles y me quedé en que mi esposo regresa a casa, él regresó con un problema de alcoholismo y yo tuve que salir de casa porque empezaron a haber situaciones de violencia. Entonces, yo creí que al irme de casa mi restauración ya no podría, sí, se terminaría mi restauración, ¿no? O ya había quedado incompleta, nada más Dios lo hizo, pero pues dije, ya en mi matrimonio tal vez ya no, si yo me voy de casa. Entonces yo les invito a que no dejen que, no tengan el temor de que por salir de casa la restauración ya no va a continuar. Dios puede hacer lo imposible desde lejos, no necesita que estés ahí en casa. Dios, mientras tengas esa fe, Dios va a obrar, Dios va a hacer esa obra. Entonces, pues salí de casa, yo les comento que le decía a Dios, yo quería hacer ese matrimonio restaurado. Yo quería hacer un matrimonio restaurado, ya que yo no había visto matrimonios palpables, que yo viera que habían sido restaurados después de toda una crisis. Y yo le decía, yo quiero ser ese matrimonio. Y cuando mi esposo a veces era hiriente conmigo, decía, no importa, yo sé que eso quedará en el pasado y que tú haces las cosas nuevas. No importa, no importa, Señor. Sé que ahorita Él no te conoce, pero un día su boca hablará amor, Él dará ese amor que proviene de ti. Entonces, pues yo estaba muy triste porque yo creí que ya no, y duré días con esa tristeza y tuve que poner una separación completa. Ahora fui yo la que tuve que poner esa distancia en la que yo corté comunicación con mi esposo y mi esposo día y noche me marcaba por teléfono porque pues yo nunca había salido de nuestra casa. Entonces, el que yo ahora sí me fuera, el que yo saliera de esta casa era como que, pues, ¿qué pasó, no? Como que ahora sí fue, ya pasó algo grave, ¿no? Como que ya no va a regresar. Entonces él me marcaba para regresar y yo le decía a Dios que miraras, que volteara su mirada a él, que él en esta situación volteara su mirada a aquel que le podía llenar solo todo vacío en su corazón. Entonces, pues no sé si quedarme hasta aquí para que después cuentes cómo fue. ¿Sí? Sí. Me voy a quedar hasta aquí. Tengo una pregunta rapidísima, Bere. Sí, Sé que no nos preparamos para preguntas, sí, pero hoy tuve el privilegio de hablar con una damita y me decía, Bev, ¿y si creo y nunca regresa? ¿Llegaste a pensar eso, Bere? ¿Y cómo decidiste creer en contra de toda esperanza? Y si creo y nunca regresa.
pero en que O sea, si decido creerle a Dios y el matrimonio no se restaura. ¿Y qué si no se restaura? ¿Llegó alguna vez esa duda a pasar por tu mente o seguiste fiel en todo momento en la espera de la restauración matrimonial? sí, claro que llegaron esos momentos cuando yo supe que mi esposo ya traía más frecuentemente o empezó a traer a esta chica a la casa de sus padres, entonces yo creí que pues tal vez no, ya había terminado, pero es la importancia de tener esa compañera de oración, la importancia de tener esas personas que te rodeen, en donde te den esa palabra, porque Dios nos habla a través de muchas cosas, y sobre todo de tomar la palabra y recordarle a uno mismo siempre, el que cree en mí no será avergonzado. Entonces dice la palabra que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el que cree en él no es avergonzado. Y pide y se te dará. Entonces, creo que Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para nosotros. Amén. Gracias, mi amada Bere. Andrés, bienvenido. Les cuento que la mami de Bere está conectada. Ay, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Andrés, una breve pregunta antes de que comiences con tu testimonio. Aquí preguntan, ¿eran ambos cristianos antes de que se separaran y cuánto tiempo duraron separados? Ahí, Andrés, te damos la palabra. Bueno, buenas noches. Yo vengo de una familia católica. Crecí en un ambiente católico, crecí en un ambiente donde golpes, contiendas, papá y mamá eran naturales, maltratos hacia mí, a hermano menor que tengo, lo veíamos normal. No había una disciplina como tal como la que ahora estoy aprendiendo, de padre hacia hijo. Era una disciplina horrible, insultos, entonces todo eso lastimó mi corazón, causaron heridas a mi corazón. Fui creciendo y fui como mi papá golpeaba a mi mamá y mi mamá pues lo veía todo normal. Entonces yo en mi mente fui creciendo con que pues mi mamá no dice nada, entonces está bien, porque pues no hay reclamos ni nada. Y gracias a Dios pone a ver en mi camino, eh, pero sobre las situaciones, pues pecamos porque tuvimos relaciones antes del matrimonio y pues yo eso trago consecuencias conmigo, celos, contiendas, eh, inseguridad en mí mismo de ella hacia mí porque desconfiaba mucho de ella, se me veían pensamientos de ella feos. Eh, Eso causaba que yo la insultara, que no la amara como Dios da, o sea, como la palabra de Dios dice, que hay que amar a su esposa, que hay que ser uno solo. Entonces, pues en mi corazón había rencor, había odio, había tristeza. No conocía de Dios, no conocía de Dios, porque como les comento, yo venía de una familia católica, conozco a mi esposa, con ella pues me iba a andar ahí haciendo cosas que no le agradan a Dios, tomando. Me caso con ella porque salió embarazada, pero porque los dos queríamos, o sea, yo quería estar con ella y ella quería estar conmigo. Y no vimos otra manera más que pues quedando embarazados. Entonces, me llevo sorpresa con mi suegra, que pues son cristianos. Inbere me empieza a decir, ¿sabes qué, Andrés? Pues ya no puedes tomar, ya no puedes ir a bailes, ya no puedes, pues sí, andar en tus cosas, en tu ambiente que te gustaba. Y pues me molesta eso y le digo, oye, pero ¿por qué tú no me dijiste desde un principio? O sea, de haber sabido, pues córtalas. Entonces, ¿cuál fue mi pensamiento? Que para que mi suegra, mi suegro me aceptaran en su familia, yo tendría que convertirme a cristiano, a seguir a la iglesia. Entonces, al principio era así, era ir a la iglesia, pero solamente a oír, a escuchar o sea, era una palabra sembrada
junto al camino, o sea, que a poco tiempo se cortaba todo lo que se sembraba, porque no había fruto. Entonces, porque no me interesaba. Entonces, así fue, pues, 7 años de mi matrimonio que llevo con Bebe. Así viví, pleitos, contiendas. eh, siempre siempre sentía como que ella quería estar ahí conmigo, amolándome la vida, como si fuera mi mamá. Así lo veía yo, desde mi carne, desde mi punto de vista. Entonces yo decía, oye, pero pues si te doy todo lo que invierto, todo mi tiempo de trabajo es para ti, ¿por qué no agradeces? Entonces sentía que era pues malagradecida y eso me hacía pues que mi corazón se endureciera más, o sea, ¿por qué no agradece? ¿Por qué no está conmigo? ¿Y por qué no me dice o sea, ¿por qué no me da libertades? ¿Por qué no me da libertad de andar tomando? Este, ¿Y por qué me habla de un Dios que ni siquiera ella conoce? O sea, era una pregunta que siempre le decía, oye, ¿por qué? O sea, ese es tu Dios del que me hablas, de tus problemas, de todo lo que o sea, porque había problemas entre yo y ella y me insultaba, yo la insultaba, y golpes, maltratos de ella hacia mí, y yo le decía, oye, entonces, de eso se trata ir a tu iglesia, para eso hay que ir. Eh, Teníamos problemas, ella, pues sí, nos dejábamos un tiempo, pero ¿qué era lo que pasaba? Que para que se arreglara todo, yo tendría que mentirle a ella y decirle, no, pues sabes qué, ahora sí voy a buscar a Dios y voy a estar bien y vamos a echarle ganas. Pasaba un mes y todo volvía a lo mismo, o sea, todo volvía a lo de atrás y seguían los mismos celos, contiendas, yo seguía tomando a escondidas porque ella pues, no me lo permitía. Yo me iba a mi trabajo y escondidas, este, tomaba. Después de eso dejé entrar las drogas. Tuve un problema de drogadicción. eh, Aún le doy gracias a Dios y honra porque aún en eso Él tuvo misericordia de mí porque estuve a bordo de la muerte. Tuve mucha sobredosis y le doy muchas gracias a Dios y por eso estoy agradecido con Él de que me haya dado la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, testificando lo que hizo en mi vida y con mi familia. Entonces, de ahí dejé entrar más cosas, dejé entrar pornografía, eh, adulterio, ya ahí adulteré, yo en ese tiempo me fui a trabajar, lejos de aquí, de mi hogar, de su casa. eh, Conozco a una persona, esa persona me hace sentir como el mejor hombre del mundo, como así, cosas que pues mi esposa nunca me hizo como que hacerla saber. Esa persona me decía, oye, pues eres el mejor, o te esfuerzas, eres muy trabajador, y algo que mi esposa pues nunca me lo decía, y yo pues eso como que me impactaba y decía, no manches, pues ella sí valora lo que hago. Eh, Me fui sin importarme, mi corazón estaba endurecido completamente, se endureció por todas esas cuestiones que yo dejé entrar, alcoholismo, drogadicción, pornografía, eh, por todo eso que traía arrastrando desde pequeño, maltratos de mi familia, contiendas con mi esposa, eran heridas que pues no sabía que podía perdonar, no sabía que existía el perdón que solamente Dios puede otorgar para que yo pueda perdonar a mi esposa, a todos los que me hirieron desde lo más profundo de mi corazón y limpiarlo. Entonces me fui y yo me iba con esa mentalidad de que, Bere, pues me la vas a pagar por todo lo que me hiciste, o sea, por todo lo que me quitaste, voy a hacer que cada cosa eso tú lo pagues. Todo el daño que hiciste en mí, lo vas a sufrir tú. Era egoísta, era muy egoísta porque pensaba solamente en mí. Eh, Llegué al grado de hacerme algunos tatuajes con tal de hacerla a ella que sufriera, de verla sufrir, porque yo le decía, oye, Bere, quiero pues, hacerme unos tatuajes, y ella, no, es que mira, Andrés, la palabra de Dios, no, o sea, no está bien delante de Dios. Y yo lo hacía con tal de
destruirla. Yo la quería ver destruida a ella, de una u otra forma. Eh, mm, Me fui, después de que yo le daba todo económicamente, yo pensando como hombre de casa, que dando económicamente todo era suficiente, porque yo pensaba que esa era mi función como hombre en mi hogar. Dar dinero y lo demás no me interesa, no me interesa si mi hijo tiene buena educación, no me interesa cómo estés tú. A mí lo único, te doy tu dinero y no te metas conmigo. O sea, era egoísta. Después pasé un año con esta persona y pues sí, con ella compartiendo el tiempo que estuve trabajando allá. No podía, no podía quitar eso de mi corazón hasta que esta persona pues tiene un hijo y, y yo lo veo y empiezo a querer cubrir ese papel con ese niño de darle un padre para que el niño pues esté feliz. Entonces entra en mi razonamiento como hombre y digo, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Por qué quiero darle a un niño que ni siquiera conozco la felicidad de tener un padre? Y entonces, ¿dónde queda mi hijo? ¿Por qué querer dejar a mi hijo al olvido y por qué quererme ocupar de otras personas o sea, que no? Primero estuvo mi hijo, mi esposa y por mi pecado, pues ahora estoy aquí. Entonces, solamente sentí culpa moral. Fue una culpa moral que no me dejaba en paz, tristeza, pero no hubo arrepentimiento en sí, en mi corazón, porque yo seguía. ¿Qué pasó? Al poco tiempo entra a trabajar ahí un, un cristiano. Entonces me daban una casa para quedarme y el cristiano tanto lugar y va y se queda ahí a un ladito de mí. Y yo, ay, ¿por qué pues tanto lugar y por qué aquí conmigo? O sea, ¿por qué? Si hay tanto lugar en la casa. El hermano cristiano me ve, porque ver a diario me marcaba. Y él veía como yo rechazaba las llamadas y me dice, oye Andrés, ¿verdad que tienes problemas? Y yo, sí, le digo, son problemas con mi esposa, pero pues ya, le voy a pagar para que no me esté ahí molestando. Y me empieza a hablar, me dice, oye Andrés, mira, vamos a leer la palabra de Dios para que se restaure tu matrimonio. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Por qué me lo pusiste en mi camino? O sea, yo no quería saber absolutamente de nada. Eh, Él me veía cuando me arreglaba y salía para ir a ver a esta mujer y todo, y aún así me decía, no vayas, quédate, vamos a orar. Y a mí sin importarme, yo me quedaba. Entonces yo le comento a Tú te ver ibas. que, sí, yo me iba, pues sí, a buscar a esta mujer y él se quedaba orando por mí, porque me decía, voy a orar por ti, no, no te preocupes. Entonces yo regreso de verla, me quedo acostado y empiezo a poner alabanzas y pues en mi corazón se movía algo ay, pues sí, sí me llegaba algo o sea, sí me movía, porque eran alabanzas que yo en mi iglesia donde voy ahora, pues las escuchaba. Anterior cuando iba con ver, o sea, yo ya las había escuchado esas alabanzas. Entonces, pues sí, sí me movían y yo decía, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué me lo pusiste aquí? Pues si yo estoy bien así como vivo. Entonces, fue algo tan sorprendente que a otro día me despierto con algo de tristeza, de necesidad de marcarle a mi esposa y decirle que por favor me perdone, que todo este año que estuve lejos de casa, eh, pues fue un error mío, fue algo que cometí, que me equivoqué. Entonces, al principio me daba miedo porque yo decía, si le digo, esa Bere va a empezar a reclamarme, va a empezar a insultarme, va a empezar a decirme que no, que me odia. Cuando ella me dice, claro, Andrés, regresa aquí a la casa, aquí te estoy esperando, me quedo sorprendido. Y digo, no, esa no es la Bere que yo conozco. O sea, ¿dónde quedó esa Bere que yo conocía? Esa Bere que de todo me reclamaba, esa Bere que, o sea, contenciosa, que de todo se enojaba, o sea, que no me podía escuchar. Regreso yo a casa y no regresé, o sea, arrepentido,
regresé nada más por esa culpa que no me dejaba estar en paz. Eh, Aún sé que pues Dios hizo algo porque fue algo sobrenatural y sé que fue una obra de Dios, aunque yo en ese momento no lo quisiera ver así, pero pues me hizo volver a mi casa, aunque no fuera para bien, aunque no fuera para adorarle a Él, para agradar a mi esposa, pero estuve con ella. Entonces, regreso aquí a mi casa, veo que todo está normal, veo que esa área ha cambiado, pero yo sigo en la misma condición. Tomar, eh, eso de la drogadicción me costó mucho, pero al estar aquí en la casa dije, pues lo tengo que dejar porque no quiero que mi hijo me vea así. Entonces era tomar, eh, esconderme para ver pornografía. Era una adicción tan enorme que, que había veces que me tenía que esconder de mi esposa, aún estando aquí mi hijo, para poder yo ver. Y me sentía, o sea, sentí una adrenalina tan terrible de pensar si Bere me descubre, pues se va a ir, no sé, se va a ir o me va a correr. Y me daba miedo, porque yo lo que quería, como que era una ya costumbre del querer estar con ella. No era que la amara, era una costumbre. Entonces, pues yo seguí tomando, llegaba de trabajar tomando, pues ella nada más lo único que me decía, oye Andrés, este, ¿cómo te fue en tu trabajo? Mira, ya no tomes, pero me lo decía de una manera sabia, no para que yo me molestara, pero para eso, para mí era, ya vas a empezar, ya quítate, te odio. Mira que yo regresé a la casa, pero no porque te quiero, porque no sé si te quiera o no te quiera, solo regresé por lástima, o sea, la ofendía, la lastimé hasta a más no cansarme. Entonces, este, pues me voy a trabajar de nuevamente fuera. Ella se queda aquí, de nuevo aquí en nuestra casa con mi hijo. Yo sigo en mis borracheras y como estaba afuera, sigo con lo de la drogadicción. eh, y era un ataque del enemigo tan enorme porque cuando ella me marcaba era solamente para insultarla. Oye, ya no me molestes porque estoy aquí conviviendo con unos amigos, por favor, ya déjame tranquilo, ya mañana te marco. Entonces, o sea, lastimarla, seguirla lastimando. Y me quedaba sorprendido de ver cómo yo la lastimaba y ella cómo seguía aquí, firme, firme y creyéndole a Dios que iba a hacer un cambio en mí. Que ella decía, desecho toda mal palabra que sale de tu boca y yo sé que de lo que vas a hablar vas a edificar y yo, ya cállate, no me digas eso porque no va a ser así, que yo no voy a ir a tu iglesia, a mí no me gusta ir a tu iglesia y te odio y no te quiero y hazle como quieras. Y ella, no, Andrés, estás mal, yo sé que algún día me vas a acompañar a la iglesia y vas a estar conmigo. Y yo, no, claro que no va a ser así. Entonces, me cambian de trabajo aquí más cerca, voy y vengo diario a mi hogar, un, entre semana, media semana, llego borracho, la insulto, la corro, le digo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de ti, eh, quiero que te vayas, pero para eso aún yo la odiaba a ella. ¿Por qué? Porque de mi papá y de mi mamá siempre hubo un apoyo más hacia ella, o sea, la resguardaban por mi hijo y pues obviamente por ella. Siempre mi papá me decía, ¿quieres que se vaya tu esposa? Pues mejor vete tú, esa casa es de ella. Entonces era como, ay, la odio más por eso, porque mis papás ven más por ella que por mí. O sea, apoyan a ella y a mí me hacen a un lado. ¿Cómo es posible si yo soy su hijo? Entonces, pues ese día la corro y me voy a trabajar, llego a otro día y me llevo una sorpresa de que ya no está. Le marco, ¿dónde estás? Pues ya me fui porque pues era lo que querías. Y fue algo pues al momento, porque estaba tomado, sentí mucha alegría. Ay, gracias porque se fue, porque ya no está conmigo, al fin soy libre. En mis pensamientos estaba, voy a traer a esta persona y va a vivir conmigo y al fin
vamos a hacer una familia. En mi pensamiento estaba eso. eh, pero me fui dando cuenta que, pues que en este mundo estaba solo, porque no conocía a Dios. Me di cuenta de que mi esposa se fue y que ella era una gran ayuda idónea para mí. Y que dejé ir esa gran ayuda que pudo haberme sacado, me podía haber sacado de ahí, de donde me tenía el diablo. Entonces, pues la dejo ir con mi hijo y me quedo solo aquí en mi casa, sigo tomando. Toda esa semana dejé ir a mi trabajo, toda esa semana tomé, no dormí para nada, no comía. Mi mamá viene a verme, me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues, ¿cómo quieres que esté, mamá? Pues estoy bien, feliz, porque Bere se fue. Pero en el fondo era, yo quiero a Bere, yo quiero que Bere esté aquí, pero por costumbre, o sea, por no querer estar solo, porque hubiera algún ruido aquí en mi casa de escucharla a ella, de escuchar a mi hijo. Se fue y yo le marcaba a diario, Bere, por favor ven, porque era una soledad que no podía cubrirla yo solo, ni el alcohol, ni las drogas, ni la pornografía, ni cualquier mujer que no fuera mi esposa podría cubrir esa soledad que yo sentía. Así lo veía yo en ese momento. Entonces empecé a sufrir problemas de salud, se me subía la presión, me dolía mucho mi cabeza. Aquí en este lado mis venas se me saltaban mucho por la presión que sufría de estar tomando, de estar pensando, ¿qué estará haciendo Bere? De seguro ya está con otra persona, ya me olvidó. O sea, estaba tan mal. Este, a los finales de 2 semanas después de que seguí tomando, me quedo aquí y veo una Biblia de Bere y yo la veía y no puedo, no puedo y no la voy a abrir porque, ay, ¿cómo va a ser posible? Yo mejor sigo tomando porque pues eso para mí no sirve. Solamente la agarré y la volví a aventar. Así quedó y volví a tomar. Me despertó otro día, me despierto y me dolía mucho la cabeza, me dolía mucho, fui a que me checaran. La presión la tenía muy alta. Entonces, veo que mi cabeza está a punto como de estallarme de una presión tan enorme que fui al grado de que tuve que ir al médico y me dice, oye, tienes que tranquilizarte porque te puede dar un derrame, tranquilo. Entonces, me duermo y a otro día ah, no tuve otro a dónde poner mi vista más que a la Biblia. Dije, no tengo de otra. O la abro y la leo, o me voy a morir, o no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar. Entonces la agarro y la abro, pero me costaba mucho, era algo que no me dejaba, no me dejaba. Me quedé dormido, ¿por qué? Porque fue más mi carnalidad, mi carne, que no me dejaba avanzar, que no me dejaba dar ese paso, que decidí dormirme y seguir tomando. O sea, tomé, me quedé dormido, a otro día me despierto con un corazón desairado, triste, con ganas de llorar, con ganas de suplicar, con ganas de suplicarle a Dios que me perdonara, de decirle que me llevara, que me recogiera, porque había destruido mi familia, había destruido mi matrimonio, que había hecho todo, que había echado toda la basura. Entonces, pues fue algo tan sobrenatural, porque sentí como mi corazón se quebró, cómo lloré, o sea, cómo pudieron salir lágrimas de mis ojos cuando yo decía, eso ver jamás lo va a ver en mí, jamás me va a ver llorar. Entonces empecé a llorar, mi corazón se quebrantó, le pido a ver que por favor, pero para eso me había bloqueado, no sé, Dios hizo una hora que en ese momento Bere me desbloqueó, no sé, porque le pedí el número de nuestro pastor que ahora me está, donde me congrego, me lo manda y yo pues aún pensando, nada, pues mejor no le voy a mandar porque pues, ay, no va a servir para nada. Dejo pasar otro día y me siento peor, o sea, me siento peor de lo que estaba, peor me siento
no tuve de otra más que poner mis ojos en el pastor, no en Dios, en el pastor. Yo me acerco al pastor, pastor, mire, mi problema es este. Pues el pastor me dijo, ¿sabes qué, Andrés? Ya no busques a Bere porque Bere está mejor sin ti por el momento. Entonces fue algo que me golpeó bastante y me quebró. Lloré mucho enfrente del pastor. Pastor, pero ¿cómo me dice usted eso? Sí, entonces no, que Dios es Dios de amor. Y sí, Andrés, pero en ti no hay ese amor. Tú no me puedes venir a decirme algo que tú no conoces, o sea, que tú no sabes. Porque muchas veces Porque somos muchas veces, pues yo usaba, como le digo, yo usaba a mi esposa, usaba al pastor como en años anteriores para poder estar con ella. Entonces el pastor ya era como, pues no te creo, o sea, no te creo y ponte a cuentas con Dios y si Dios quiere, pues vas a tener a tu esposa y si no, pues ni modo, Andrés, son las consecuencias. consecuencias de tus actos. Y yo, pastor, pero ¿por qué me dice eso? Es que yo vengo a que me ayude. Entonces el pastor pues me dice, pues mira, vamos a empezar una clase, vente fin de semana y vamos a empezar con una clase de la paz. Y yo, pues sí, pastor, me vengo yo a mi casa y le mando un mensaje, oiga, pastor, ¿sabe qué? Pues me siento mal, me duele la cabeza y me gustaría leer la Biblia y quiero que usted me diga por dónde puedo empezarla. Y pues me dijo, empieza por Mateo, vamos a empezar por Mateo, de ahí vamos para adelante. En una semana estuve leyendo y acabé el libro de Mateo y quería más y buscaba más y pastor, ya acabé de leer Mateo, ¿qué más sigue? Ah, pues el que sigue. Entonces era un anhelo tan enorme en mi corazón que ahí fue donde aprendí que primeramente tenía que amarme yo mismo, pero, o sea, entregarme a Dios, entregarme a Dios primeramente yo, arrepentirme, entregarle todo lo que hice a Dios, ponerlo en la cruz y arrepentirme de todos mis pecados, eh, y amarme a mí mismo primero, porque yo no podía amar a Bere sin yo amarme primeramente a mí, porque todas esas adicciones que dejaba entrar a mi cuerpo, pues era un acto que se podría mostrar que yo no me amaba, o sea, no me quería, no quería mi cuerpo, no quería mi alma, lo descuidé mucho, entonces, pues fue de gran ayuda esa clase de La Paz. Me sentí tan bien las primeras semanas, dejé de tomar, gracias a Dios, me libró de eso, de tomar, aun cuando Beren no estaba conmigo, yo estaba solo aquí en esta casa, solo, y buscaba películas cristianas, y una de las que me ayudó mucho fue la de Cuarto de Guerra, donde ahí pues se enseñan cómo hay que hacer un cuarto de guerra, para de oración y orarle a Dios. Entonces yo decía, pues, anhelaba y eso lo voy a hacer. Entonces mi pastor me decía, vamos a meditar en versículos de la paz y hay que aprenderse un versículo cada clase que vengas, quiero que me lo digas. Sí, pastor, y era aprenderme un versículo y mis versículos eran apuntarlos, ponerlos en mi cuarto, en mi habitación y orarle a Dios y entregarle a Dios todo lo malo que había en mí y pedirle perdón y que limpiara mi corazón y que me ayudara, que me renovara, que renovara mis pensamientos, mis fuerzas, que limpiara todo pecado. Este, y, y aún así, pues temía porque decía, me van a juzgar mucho, pero como dice en la Biblia, ¿no? Que tire la primera piedra el que está libre de pecado. Entonces, esa fue una parte que también me ayudó. Dios me decía, vete y no peques más y lucha por tu matrimonio, lucha porque pues tu esposa, o sea, edifica tu casa. Entonces yo esforzándome cada día más, pidiéndole a Dios que quitara ese velo de mis ojos, que quitara, que abriera esos oídos, que me diera sabiduría para poder, pues perdonar primeramente a mi esposa, eh, aún a mis padres, pues a toda la gente que me lastimó
y pedirles aún perdón, pues a todas aquellas personas que yo también lastimé. Entonces, fue un proceso tan hermoso y le seguimos pidiendo a Dios que siga obrando en nuestras vidas, que sea Él el que esté aquí presente en nuestro matrimonio, no nuestras fuerzas, no nuestros deseos carnales, sino Dios que sea el que hable a nuestras vidas, que se cumpla todo propósito que hay en Él, que hacia nosotros, que siga hablando a mi vida porque pues estoy tan agradecido con Él de dónde me sacó, de dónde me arrebató Te y, digo, y me dio voz no, y gozo y paz, sobre todo paz, para con mi familia, con mi esposa y fue algo tan hermoso de ver cómo Dios hizo esa obra y cómo permitió que mi amada esposa y yo pudiéramos renovar nuestros votos y casarnos. Sí. Bueno, aquí quiero, bueno, no sé si quieras preguntar algo, Pam. Es hermoso lo que el Señor hace y mi amada Bere, yo quiero saber cómo fue este reencuentro. Entonces el pastor por fin da permiso, ¿cómo fue la cosa en donde se reencontraron de nuevo? Sí. Bueno, eh, el pastor cuando empezamos, pues sí me dijo que no la buscara, ¿Qué tan fuerte hasta que yo me enfocara en mí primeramente, que se viera un cambio, un fruto en mí, primeramente. Me dijo, porque si yo no veo un buen fruto en ti, no va a haber permiso. Y no va a haber permiso de que veas a Bere. Entonces, ay, pues tengo que esforzarme cada día más para que Dios haga esa obra en mí, y pueda dar fruto. Entonces, gracias a Dios, pues pude transmitir esa paz, o sea, el pastor pudo ver esa paz que había en mí, pudo ver ese anhelo que había de seguir buscando a Dios. Y un día me dice, oye Andrés, ¿sabes qué? Pues ponte guapo, ponte tus mejores, tus mejores ropas. Y yo, ¿por qué, pastor? Pues porque te voy a dar permiso de la primera cita y quiero que en esa cita, pues tú hables con Bere y obviamente le pidas perdón de todo lo que hiciste. Entonces era algo, y pues sí, pastor, estaba tan emocionado, tan contento ay, al fin después de 2 meses, no, un mes, ¿no? 4 meses. Después de 4 meses iba a poder ver y por fin iba a tener una cita con mi esposa. Después de 4 meses. Entonces yo andaba viendo, ay, a ver, ¿qué le voy a regalar a mi novia? Porque en ese A ver, momento era mi novia. déjame decir. Ahí yo como había salido de casa, yo no sabía que esto había ocurrido en mi esposo. O sea, yo creí que todo no había valido la pena, como les comento en la parte 1. Yo creí que yo le decía a Dios, entonces no valió la pena, pero dice la palabra que nada de lo que se hace en él es en vano. Entonces, yo no sabía de esta obra que había ocurrido en mi esposo. A veces nosotros somos estorbo para que Dios trate con nuestros esposos o con nuestras esposas. A veces hay que tener esa distancia sana para que, pues, hay personas que necesitan perder su familia para darse cuenta, ¿verdad? De que no la esposa o los hijos son aquellos que van a llenar ese vacío, sino mi esposo ahí pudo conocer a ese Dios que primero lo llenó y después pues pudo dar ese amor que ahora que lo veo, ahora cómo me habla, entonces sé que ese amor proviene de Dios. Yo, como les comento, yo no sabía de esta obra, todo esto que había pasado en él porque no tuvimos comunicación. Entonces, hasta que un día nuestros pastores me comentan, de hecho yo cuando me salí yo dije, no, pues ya a trabajar, porque pues mi esposo pues ya tal vez otra vez no me vuelva a dar económicamente, yo ya estaba viendo a dónde irme a vivir, yo ya haciendo planes, ¿no? Y me dicen los pastores, mira, Bere, Andrés te dejó este sobre con este dinero y ya pagó la colegiatura de la escuela. Y yo me quedé así de, wow. Entonces, fue un tiempo en el que él estuvo enfocado en esa sanidad primeramente porque hay que ser sanos individualmente y después, pues,
lo que seguía, ¿verdad? Ser ese matrimonio. Y yo supe que él estaba asistiendo a la iglesia diario, porque era un hambre que Dios puso en él. Yo les quiero decir que es muy importante la manera en que ustedes oren por su esposo, porque yo le decía, Señor, pon hambre y sed de tu palabra. Señor, que te anhele, que te busque, que a ti sea quien voltee sus ojos en este tiempo donde Él no está con nosotros, ¿sí? Que te conozca a ti, el único que le puede llenar su corazón, el único que puede ayudarle a perdonar a todas las personas, aún a mí. Entonces es muy importante esas palabras como ustedes, palabras claves se podrían decir, y pedirle a Dios que les dé esa estrategia para orar correctamente, porque así será. Dice que conforme pidamos, así será hecho. Entonces, también yo, en lo que comentaba él, yo le pedí a Dios que pusiera personas a su alrededor cuando él estaba fuera, que fue la separación de cuando él se fue de casa, que pusiera personas a su alrededor que le hablen. Le decía, Señor, manda personas que te conozcan y que le hablen de ti, que le digan que está mal. Entonces, cuando él me cuenta ahora que una persona justo se quedaba a dormir a un lado de él, era como que Dios escucha tu oración, no necesitas estar tú atrás de tu esposo, no necesitas ir a investigar a ver qué anda haciendo, Dios tiene el control y pues es muy importante, como les decía, anotar esas peticiones porque a su tiempo ustedes verán esa respuesta como la estoy viendo ahora. Yo le pedía a Dios que, pues si iba a restaurar mi matrimonio, que yo quería un noviazgo, porque nosotros no tuvimos un noviazgo, pues como fue muy rápido, quedamos embarazados muy rápido y no tuvimos un noviazgo como debe de ser, a una edad en la que debe de ser. Yo le decía a Dios, permíteme tener un noviazgo, yo quiero que me conquiste, porque yo no me di sí, a desear, no sé cómo llamarle, que me llevara flores, nada de eso, fue muy fácil, fue muy rápido el yo, sí, quedar embarazados, entonces yo le decía, Dios, permite que Él me conquiste, permite que tengamos un noviazgo. Entonces, pues nos empezaron a dar algunas citas en las que Él pues me regaló flores y pude ir viendo cómo se iban cumpliendo esos anhelos en mi corazón, que desde un principio yo le había dicho a Dios, ¿no? Que permitiera ello. Después, eh, yo quería que él me pidiera que fuera su esposa. ¿Por qué? Porque yo sentía que en aquella vez no había sido correcto, pero ahora iba a ser con la bendición de Dios. Y un domingo, bueno, lo más hermoso fue que yo les comentaba, antes de pasar a esto, yo les comentaba que yo le decía a Dios, yo sé que un día va a ir a la iglesia conmigo. Yo sé que un día lo harás, porque pues yo me iba a la iglesia y le decía, ¿no quieres ir a la iglesia? Y él no, y sí se quedaba aquí en la casa. Dice, yo sé que un día él va a decir que vayamos a la iglesia, que nos apuremos porque ya es tarde para ir. Y después de aproximadamente un año y medio, estaba yo con mi hijito en la iglesia, estábamos adorando a Dios. De repente mi hijo voltea y a lo lejos ve a su papá entrar a la iglesia. Entonces fue para mí, fue wow, no sé cómo explicarles, pero fue casi, o sea, Señor, esto es por ti, o sea, no lo podía creer, imagínense, él solito llegó, después de un año y medio yo voltear y ver a mi esposo que él llegó a la iglesia, fue wow, fue seguir creyendo, amando a ese Dios poderoso que para él no es imposible. Después tuvimos otra cita en la que mi esposo, estuvimos hablando de toda la, estuvimos hablando de yo pidiéndole perdón, él pidiéndome perdón, y pues me pidió que me casara con él y que pudiéramos renovar esos votos y decirme que Dios le había dado un amor que provenía de él, oír palabras que solo podían haber, solo he podido Dios poner esas palabras en la boca de mi esposo porque nunca las había escuchado, el ser tan cariñoso, tan amable.
De hecho, yo siempre quería que saliéramos a caminar, quería que saliéramos a algún lado a pasear, y mi esposo siempre estaba estresado, siempre era salir tantito a la tienda y regresar estresado. Y en estas citas que tuvimos, el ser tan caballeroso, tan cariñoso, era como, ¿qué te pasó? Ahora era al revés, ¿qué te pasó? Eran cambios visibles que Dios había hecho, que solo Dios nos pudo hacer. Dios cambió su carácter, Dios cambió su manera de hablar, Dios cambió su mirada, Dios hizo todo nuevo en él. Y pues me propuso que nos casáramos. Todavía seguíamos separados, él viviendo su proceso aquí en casa, teniendo esa relación con papá, y yo pues también en casa sanando esas heridas que también a veces nos enfocamos mucho en que regrese nuestro esposo, y también hay ese tiempo para que nosotros sanemos, que cuando regresemos estemos los dos sanos, que no vayamos con ninguna herida arrastrando. Y pues propusimos casarnos. También al pastor le pedimos ese consejo de cuándo, sí, o sea, las fechas, los tiempos en que pues él pudiera ya estar bien para ya tomar ese paso, porque era volver a casa y pues ahora sí los dos estar preparados, firmes en esa roca que es Cristo. Y pues yo le decía a Dios, se va a casar tu hija. Le decía, papá, se va a casar tu hija. Yo quiero una fiesta bonita y grande. A lo mejor no grande, pero una fiesta bonita en pastito, y yo pintándole el panorama a Dios y diciéndole, yo quiero mi vestido, y que sea esa fiesta va a ser como que la cereza del pastel, de que tú haces las cosas, de que cuando ya no se veía nada, tú lo hiciste. Y Dios fue proveyendo para esa boda. Pudimos ver la mano de Dios, tanto en su trabajo como en mi trabajo. Dios iba mandando esa provisión, y fue una fiesta patrocinada por Dios, porque iba a ser como un tipo convivio en donde a la iglesia se le iba a pedir que llevaran una comida para compartir, y Dios nos iba supliendo esa provisión para que nosotros llegásemos a dar platillo en nuestra fiesta, pudiéramos hacerlo en un jardín muy hermoso que es atrás de nuestra iglesia. Entonces, todo el día perfecto estuvo en honor a Dios, y todo para darle la gloria y la honra a Él, y así fue. ¿Quieres agregar? Y pues una cosa que también se me pasó, de las adicciones que yo les hablaba, que pues el alcohol, la drogadicción y pornografía, al principio pues era algo como para batallar de soltarlo eso de golpe. ¿Qué fue lo que me ayudó? Que cuando yo empecé a tener mi clase de La Paz y a memorizar mis versículos, era algo tan hermoso de ver cómo yo tenía esos dardos de quererme tomar alguna cerveza o ver pornografía, pero ¿qué era lo que me ayudaba? El estar meditando en mis versículos, meditando a diario, Dios, y no permitas que tu palabra se vaya de mi mente y que todos esos malos pensamientos que vienen a mí me ataquen y se adueñen de mi corazón. Entonces, esa fue la manera en la que yo hasta hoy he resistido y Dios ha hecho su obra y sigo para adelante con mi esposa y honrándolo a él. Gloria sea al Señor. Miren, yo tengo aquí la foto de la boda en primicia. Dios es bueno. ¿Y saben por qué se las enseño? Porque dice que cuando nos deleitamos en el Señor, aún los anhelos de nuestro corazón Él concede, porque esos anhelos ya no son egoístas, sino se fusionan nuestros corazones con el Señor. De verdad, los bendecimos, Andrés y Bere. Gracias por ser esforzados y valientes. Gracias de verdad por venir a testificar y no callar. Hoy honramos y bendecimos al pastor que el Señor puso en sus vidas. De verdad, aquí la importancia de orar por nuestros pastores, porque la palabra del Señor dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique. Y esta es la importancia de no callar, de hacer la gran comisión, ya sea si fuiste llamado como pastor, como evangelista, como profeta, o si fuiste llamado de las tinieblas a la luz, el que puedas venir a contar cuán admirable es su obra. Y hoy hay algo que escuchamos de ambos, de Bere y de Andrés. Y dice la palabra, para hoy el que vino desanimado, el que hoy le está costando creer porque lo que está viendo es en contra de toda esperanza. Hoy escuchamos esta palabra de parte de estos dos hermosos, valientes y esforzados. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No solo a Bere le tocó estar firme y constante, sino también a Andrés. Y escuchamos que el querer como el hacer lo puso el Señor. Cuando Andrés nos dice, de manera sobrenatural había algo que estaba ocurriendo en mi corazón. Ahí el Señor estaba siendo constante, Bere estaba siendo constante en sus oraciones. El Señor estaba mandando ahí personas que pudieran llevar a cabo la obra aquí en la tierra, la voluntad del Señor, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y esa constancia, el sin desmayar, creyendo al Señor, aún en contra de toda esperanza, dio como resultado esta historia de amor. Bere y Andrés, de verdad, son una pareja que inspiran, son un matrimonio que inspira. Y a Dios le damos toda la honra y toda gloria. Si nos permiten, vamos a orar por ustedes. De verdad, muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo. Yo, Padre, te doy gracias por este matrimonio, Señor. Y hoy venimos orando con el cuerpo de Cristo, Padre, que aquí está escuchando este testimonio. Venimos a pedir, Padre, que esta buena obra que tú has comenzado, que tú la continúes perfeccionando. No permitas que estos corazones jamás se vuelvan a apartar de ti, ni a enfriarse, Señor, en lo que este mundo pudiera llegar a ofrecerles. Ayúdalos, Señor, que cuando sus pies se desvíen, tan siquiera 1 milímetro, Padre, inquiétalos a través del redarguir del Espíritu Santo y no les permitas nunca más, Padre, regresar al camino ancho. Yo te pido que este testimonio llegue a los confines de la tierra, a cada pueblo y cada nación, para que puedan ver, Señor, que tu brazo no se ha cortado, que no hay nada imposible para ti. Y por ello, Señor, hoy decidimos obedecer, creer y esperar en ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, porque nuestros oídos y nuestros ojos han escuchado y visto tus maravillas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados del Señor, los abrazamos a la distancia y si no nos llegamos a ver en este planeta Tierra, sin duda alguna el Señor nos permitirá abrazarnos en nuestro hogar eterno. En el nombre de Jesús, les mandamos un fuerte abrazo y gracias por haber. Quería agregar algo, Beth, perdón. Dime ahí, mi amada Bere. Entonces concluimos que todo proceso, todo desierto es para que primero le conozcamos a ese Dios, para que podamos encontrar esa plenitud primeramente en aquel que solo llena todo vacío y como añadidura estará nuestro esposo. Solo hasta el momento en que nosotros entreguemos nuestra vida, decidamos depender de aquel que nos creó y que tiene planes buenos, es cuando va a venir esa respuesta, porque primero Dios quiere llenar tu corazón para que cuando tu esposo regrese no vuelvas atrás, porque ya has bebido de aquella fuente de la que ya no da sed. Entonces, primeramente es encontrar nuestra plenitud en Cristo y después vendrá esa añadidura y todas las demás cosas también. Entonces, les animamos a clamar, a pedir, porque dice la palabra pedid y se os dará. Pedid a Dios qué es lo que quiere cambiar en nuestro corazón en este desierto, porque Él no hace nada para destruirnos, el que viene a destruir es el diablo, pero Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, y a través de este desierto vas a conocer esa vida en abundancia y vas a experimentar esa paz y ese gozo, y ten fe y persevera, porque a su tiempo verás, como ahora Dios me ha permitido decir que el que cree en Él no será avergonzado. Amén.
Muchísimas gracias, Bere. Y tu comentario viene justo a tiempo para quien hoy dice, estoy desanimada porque han sido muchas las infidelidades. Hoy, amada del Señor, amado, si hoy tu esposa está pasando una situación en adulterio, aprovecha la crisis, no para poner tus ojos en la tormenta, sino para decir, Padre, heme aquí, moldéame a mí. Si esto es un reflejo de una infidelidad de mi corazón para contigo, en donde he estado buscando la añadidura por encima de buscar tu rostro, Padre, he aquí, transfórmame. Usa hoy la crisis, como dice Vero, Veré, no para buscar la añadidura, sino para dejarte transformar. Muchísimas gracias, Ver. Andrés, ahí no sé si tú quieres agregar algo antes de cerrar. Pues que Dios los bendiga y los guarde, Igualmente. y que a la hora de su corazón, pues Dios la cumpla. Amén. Amén. En el nombre de Jesús oramos por más matrimonios restaurados. A cada uno, gracias por haber estado conectados. Y en el nombre de Jesús nos vemos, si el Señor lo permite, en el siguiente testimonio que inspira. Feliz noche a cada uno.